es que estamos sumidos en un proyecto que se nos vende como una guerra, una violencia, que se nos vende como una guerra de Calderón contra los malos, contra los crímenes, contra los criminales, cuando mi intuición o mi idea, mi hipótesis de trabajo es que estamos bajo un esquema de guerra contra insurgentes. Ciudad Juárez es también el laboratorio de otra cosa, es el laboratorio de la guerra urbana. ¿Qué quiere decir el laboratorio de la guerra urbana? Ahí mandaron al ejército para que tuviera contacto con la población. Le dijeron que tenían más de 1000 denuncias comprobadas de violación de derechos humanos por parte del ejército, de tortura, de ejecuciones, de detenciones arbitrarias. La guerra urbana con la excusa de combatir a los cárteles de la droga. Entonces, si hay guerra urbana, y nos dicen en Estados Unidos los expertos, no, es que los cárteles de la economía criminal hoy usan técnicas similares a la de la guerrilla. Entonces viene como calzado que la respuesta tiene que ser de tipo contra insurgentes. Se está experimentando la guerra urbana que ustedes conocen. En Tamaulipas, en la ciudad de Tampico, ¿no? En varias ciudades en Monterrey, en Morelos. Es decir, es parte de un proyecto de militarización y paramilitarización del país. Lo que empecé hablando de Oaxaca y de Atenco en 2006, pero que hubo también en 2006. O sea, Atenco era un movimiento de ejidatarios que se organizan, derrotan a comienzo del foxismo, la idea de hacer un aeropuerto ahí, le cobran, le pasan la factura antes de irse Fox. En Oaxaca se experimenta de vuelta también ahí esto de la contrainsurgencia. ¿Pero por qué? Porque la APO se había constituido en un movimiento muy fuerte y estaba ensayando como en Atenco formas de resistencia civil activa. Si ocupan una tierra para trabajarla, el latifundista llama al ejército para que lo saque, ¿no? Entonces, bueno, son formas de acción directa que tienen que ver con la no violencia activa para el acceso a territorio, a tierra para trabajar, ¿no? Pero ¿qué más pasaba aparte de Atenco y Oaxaca? Venía todo el movimiento del que ustedes forman parte, que rodeaba a López Obrador, que se había constituido un movimiento contra el desafuero, luego contra toda la campaña mediática, el terrorismo mediático, el duopolio, Televisa, TV Azteca, luego en defensa de la victoria de López Obrador, contra el fraude electoral, la resistencia civil pacífica. Vamos, 2006, por acumulación de 2003, 2004, 2005, había puesto a México, es decir, incluso las elecciones con el fraude y todo, 16 millones a 16 millones de votos, marcaba, digamos, como dos fuerzas enfrentadas. Claro, nosotros formamos parte de los malos según el discurso oficial, pero es una sociedad polarizada. Bueno, después de las elecciones, con la resistencia civil pacífica, en defensa del petróleo, lo que siguió, bueno, hay una base de ciudadanos, no solo en el Distrito Federal, que se venía manifestando por un cambio dentro del sistema. Y a su vez hay otros grupos antisistémicos, como el EPR, como el zapatismo, que está en una tregua armada, como millones de campesinos que ya no creen en el sistema y que se organizan en sus sindicatos campesinos, que es fuerza social organizada. Entonces, es porque abajo hay un México que está tratando de transformar la realidad, que desde arriba, con la excusa de la represión al crimen organizado, nos están imponiendo un esquema de tipo contrainsurgentes. Esto que dice la portada, desde mi punto de vista, desde mi lectura, el neoliberalismo fracasó, es como la portada del Proceso que yo les mostraba, que decía: Calderón
fracasó. No, la guerra de Calderón no fracasó. Y el neoliberalismo no fracasó. El modelo neoliberal fue diseñado para concentrar la riqueza en muy pocas manos y para generar lo que generó: millones de muertos de hambre, millones de excluidos. Y esto tiene que ver con la primera pregunta que a mí me hacían, es decir, en qué procesos de los que yo analizo veo la situación que se refleja la situación actual de México. Y durante el gobierno de Fox, a comienzos de este desgobierno de Calderón, yo comparaba México, decía, México está en un proceso larvado, lento, de fascistización del Estado. Con Calderón no estamos en el fascismo todavía, estamos en un proceso de fascistización. Calderón está tratando de imponer un discurso uniforme para imponer el modelo. En Colombia, la contrainsurgencia empezó antes de que surgiera la insurgencia. O sea, las guerrillas en Colombia fueron las guerrillas liberales después de la muerte de Gaitán en el 48. De los partidos tradicionales conservadores y liberales surgieron guerrillas dentro del sistema, ¿no? Y luego, en 1962-63, el ejército colombiano asume como política la contrainsurgencia de cuño estadounidense. Pero resulta que la FARC se forma en el 64 y el ELN se forma en el 64. Entonces, la contrainsurgencia, en definitiva, no es solo para combatir a la guerrilla, sino es una forma para imponer estas políticas a nivel. Estaba tratando de reflexionar cuando estoy diciendo en el cono sur se impuso neoliberalismo y sangre y fuego. Sí, en Brasil la guerrilla estaba, pero una guerrilla, no dieron el golpe porque había una guerrilla en Brasil, lo dieron porque había Kubitschek, porque había ¿cómo se llamaba? Goulart, porque habían gobernantes que ya no garantizaban al imperio y a la clase dominante los modos de reproducción que quería el grupo. Entonces, en Uruguay el golpe no fue por los tupamaros, no fue porque estaba la guerrilla. En Argentina no fue porque estaba Ler y los montoneros, ni en Chile porque estaba el MIR. El modelo se impuso sangre y fuego justamente porque había pueblo organizado. En Uruguay sí había una guerrilla de los tupamaros, pero había sindicatos clasistas, había una central única de trabajadores clasista, combativa. Había organizaciones campesinas independientes. Había en el Parlamento grupos que representaban distintas ideologías, el comunismo, socialistas, independientes que respondían a las políticas de la guerrilla. Es decir, es contra la organización del pueblo que se imponen desde arriba las políticas represivas. Y el modelo es la contrainsurgencia. Es decir, esto sería muy largo. Sí tenemos un liderazgo. Hay un liderazgo que es representativo para mucha gente en México, no solo para ustedes aquí en el Distrito Federal. Sí, López Obrador estuvo recorriendo el país y en muchos lugares es seguro que tiene mucha influencia. Pero ojo, pero hay que sumar más gente, hay que sumar sindicatos, gente que está en los sindicatos, los trabajadores, hay que sumar campesinos, hay que construir un movimiento muy amplio, si se quiere, por la vía pacífica, desalojar del poder a los que mandan, porque ellos tienen su ejército y sus policías, ¿no? Entonces, el tema pasa por la construcción de la unidad, ¿no? Por sumar, no por restar. Y esto lo planteo fraternalmente, lo planteo bajo esta base que decía antes. Tenemos que generar eso, a esto vengo yo acá. No me considero un intelectual, me considero un ciudadano que tiene ideas, medio tipo francotirador,
que tengo la libertad de repente, porque me lo gané diciendo, de tirar ideas. Yo no soy un organizador, yo tiro ideas, y doy clases en la universidad, pero yo no adoctrino en la universidad, tiro ideas para tratar de generar pensamiento crítico y que cada uno reflexione, piense qué hay que hacer con todo esto que tenemos. Ah, sí, después digo, bueno, tenemos ideas, hay que colectivizar esas ideas ¿para qué sirven? No solo sirven para entender la realidad. En el fondo, ¿qué queremos? ¿Cuál es? Como ciudadanos, ya no hablemos como militantes, queremos transformar la realidad, ¿no? Ustedes están organizados en este colectivo porque este orden es injusto y lo quieren transformar. Entonces, esas ideas, ese conocimiento se tiene que traducir en actividad que se hace vía organizaciones. La organización, ¿no? Organización, ideas para transformar este estado de cosas injusto, ¿no? Y para eso, entonces, para cambiar esa realidad, tenemos que, ojo, si es por la vía pacífica, que yo no creo que en este momento estén en otras vías, hay que sumar mucha gente. Y esto, es decir, va para López Obrador, va para su comandante Marcos, va para todos los que ejercen liderazgos. Lo que se está llevando a cabo en México es una política, una guerra de tipo preventivo. Es decir, yo lo dije al final, nos olvidamos de Atenco, nos olvidamos de Oaxaca. Esos fueron conflictos clave. Si a eso le sumamos la resistencia civil pacífica, era mucha gente que estaba tratando, dentro de los marcos del sistema, de transformar la realidad. Desde el análisis del poder de arriba, de los expertos de inteligencia, del ejército y la policía, esa fuerza social desapareció. No, se ha golpeado, se han impuesto ellos por la vía de la fuerza, por la vía del fraude, por la vía de la guerra mediática. Pero esa fuerza está ahí y ellos saben que está ahí. Si a eso le sumamos los grupos antisistémicos, son muchos mexicanos organizados de distintas maneras. Lo que hay es que hacer, de repente, se ha venido intentando, no de ahora, de los últimos 10, 15 años, de hacer un pequeño proyecto de país en base a 3, 4 puntos concretos que nos logre reunir a todos y organizar a todos para, por la vía pacífica, transformar esta realidad. Por eso son necesarias estas charlas y que ustedes horizontalicen todas estas informaciones, ¿no? Es decir, solo teniendo un pensamiento crítico, reflexivo, que sirva para organizar la resistencia, es como vamos a poder hacernos más fuertes o hacer que tenga un costo más grande la imposición del modelo.